alumnos de tercer grado, buenos días. Continuando con la hoja de las plantas en el curso de Ciencia y Tecnología. La clase pasada hemos hablado de la hoja. Hemos dicho que la hoja es el órgano generalmente especializado para realizar la fotosíntesis. Ya saben que ustedes que en dónde se realiza el proceso de la fotosíntesis, en qué órgano de la planta, es en la hoja, no es en el tallo, no es en la raíz. Bien, después había una tarea que hay, algunos se han equivocado, donde en la página 102 dice: ¿qué parte de la planta observas en la figura? Yo observo que hay 5 tipos de hojas. 5 tipos son hojas. Ahora, ¿son todas iguales? Si nosotros observamos que todas las hojas no son iguales. Si nosotros ya hemos visto las partes de la hoja, la parte de la hoja como es el borde, ¿no? Todo lo que está en el perímetro, el borde no es igual, es distinto. Por lo tanto, en todas las hojas el borde no es igual, es diferente. No, hay algunos que han puesto el tallo, no tiene nada que ver el tallo. Lo que estamos viendo son las hojas. ¿En qué se diferencia? Se diferencia por el borde, ¿no? Esa es la diferencia. Miren, las 5 tienen distinta forma del borde. Inclusive tienen también el limbo. El limbo también es diferente. Bien, después hemos visto las partes de la hoja. Ya ustedes en la página 103 ya han visto, han puesto el nombre, la parte que le da a la hoja, porque de eso vamos a hablar ahorita. La parte de la hoja que le da el sol se llama haz, y la parte que no le da el sol, es la parte de abajo de la hoja, se llama envés. ¿Por qué les digo esto? Porque en el envés se encuentran unas ranuras, unos poros, y esos poros se llaman estomas. Bien, eso quería que ustedes sepan, y lo demás ya ustedes han hecho las partes de la hoja. La hoja ya les dije por qué es importante. La hoja es importante porque en ella se realiza el proceso de la fotosíntesis, que vamos a ver más adelante. En qué es la fotosíntesis, qué factores necesita para que se realice el proceso de la fotosíntesis. Como todo ser vivo, las plantas, ¿no? Las plantas, especialmente en la hoja, realiza 3 funciones. Como todo ser vivo, respira, transpira, es decir, suda la planta las hojas, y también realiza el proceso de la fotosíntesis. Bien, esas 3 funciones realiza la hoja. Hoy vamos a hablar de la respiración. Vamos a ver cómo se realiza el proceso de la respiración la hoja. Esto se encuentra en la página 104. Ustedes con sus propias palabras van a desarrollar todo el proceso de la respiración. Bien, por medio de las hojas las plantas realizan la fotosíntesis. Como ya les dije, respiran y producen alimentos a través del proceso de la fotosíntesis. La respiración se produce durante el día, especialmente en la noche. En la noche se realiza el proceso de la fotosíntesis. Pero, ¿qué hacen las hojas? Las plantas toman el oxígeno del aire, toman el oxígeno que se encuentra en el aire
y eliminan el dióxido de carbono y además vapor de agua que emiten al exterior, o sea, expulsan al exterior. Es decir, es al revés que el proceso de la fotosíntesis. Mientras que la fotosíntesis necesita, para hacer el proceso, necesita de anhidrido carbónico, ¿y quiénes tienen el anhidrido carbónico? El CO2, todos los seres vivos de la Tierra, desde los microorganismos, la mosca, todos, la mosca, el elefante, los humanos, todos los seres vivos exhalamos, es decir, expulsamos el CO2, y ese CO2 es el que necesitan las hojas de las plantas para realizar el proceso de la fotosíntesis. Por supuesto, además necesitan agua, que lo obtienen a través de la raíz, y fundamentalmente el sol, la luz solar. En la respiración es todo lo contrario. Les hago un paralelo para que ustedes entiendan. En la respiración de la planta, toma el oxígeno que se encuentra en el medio ambiente, ¿no? Y este oxígeno, ¿por dónde lo capta la hoja? Por esos poritos que le dije que están en la hoja, en la parte de abajo de la hoja, que no le da la luz solar, y ahí hay unos poritos que se llaman estomas, y por ahí capta la hoja el oxígeno, y después de un proceso elimina, expulsa el dióxido de carbono, o sea el CO2, y además vapor de agua que emiten al exterior. Ese es el proceso en conclusión, el proceso de la respiración. Las plantas realizan el ciclo de respiración a través de los estomas. ¿Qué son los estomas? Ya le dije que son poros diminutos, aberturas que están en vez. ¿Cuándo realiza el proceso de la respiración? Por las noches. Es decir, sucede todo lo contrario al proceso de la fotosíntesis. En la página 104 ahí se encuentra la tarea. Ustedes van a redactar con sus propias palabras qué es el proceso de la respiración, en qué consiste. Primero van a hacer qué necesita la hoja para el proceso de la respiración. Ponen tales elementos. ¿Qué elimina la hoja en el proceso de la respiración? ¿Qué elimina? Ustedes ponen qué es lo que elimina. ¿Cuándo realiza la hoja el proceso de la respiración? Lo realiza, ya les dije en qué momento. Por eso estoy hablando en el video, para que ustedes lo escuchen atentamente, una o dos veces, para que hagan el proceso. Ahí tienen la hoja está ahí dibujada, hay un gráfico de la hoja, donde hay una flecha que indica que entra el oxígeno, y otra flechita que dice que elimina el anhidrido carbónico. Bien, entonces con esto hoy terminamos. Seguimos avanzando, hablando sobre la hoja. Ya hemos hablado sus partes de la hoja, qué es la hoja, en la 103, y ahora estamos hablando del proceso de la respiración. Recuerden que los únicos seres vivos que hay en el planeta Tierra son los vegetales, es decir, las plantas, y los animales. Todos ellos son seres vivos, y así como seres vivos, también en el planeta Tierra tienen que respirar para vivir.
tienen que respirar y respiran oxígeno. También la planta tiene que respirar, si no la planta se va a morir, no realiza el ciclo vital. Porque los seres vivos, por ejemplo los animales, no pueden estar más de 5 minutos sin oxígeno, si no mueren. Por eso que el planeta Tierra, al menos hasta hoy en día, se conoce que es el único planeta que existen seres vivos, más no se conoce. Bien, entonces alumnos, entonces continuamos la próxima clase. Antes de terminar, quiero decirles que por favor hay alumnos que todavía no envían la tarea, por favor envíenla para saber y poder corregir, así como ya he corregido, porque hay muchos que hablaron de la hoja, les están preguntando qué observas en los 5 tipos de hojas. Han puesto el tallo más gordito y el tallo más flaquito, que no tiene nada que ver. Bien, hasta la próxima clase.